Muy buenos días. Bueno, Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Daniel, un libro cuyas profecías están escritas en el Nuevo Testamento, que deberíamos de estudiarlas porque nos hablan de los tiempos del fin, del gran día del Señor. El capítulo 8 que nos explicaron el día anterior habla de la visión que tiene Daniel sobre los machos, dos machos, dos corderos, el cordero y el macho cabrío. Dice que Daniel estaba en visión de noche y vio un carnero, versículo 4, ¿quién me lo quiere leer? vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, se conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras él estaba viendo esto, venía un carnero, versículo 5, un macho cabrío, perdón, del lado poniente y hería a este carnero. Daniel queda sin entender esas palabras y aparece uno como un ser como de apariencia de hombre, dice, delante de mí. Versículo 16, ¿quién me lo lee? Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y No. tu furor. ¿Sí? 8:16, 8, perdón. Daniel 8:16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Enseña a este la visión. ¿Por qué le dice la voz que se oye desde el cielo? Porque Daniel no entendía. Entonces mandado el ángel Gabriel para explicar. Y a partir del 19 comienza a explicar la visión. Versículo 20, ¿quién me lo lee? En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El 21, por favor. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, acuérdense que estamos bajo el imperio en estos momentos de los medos y los persas, y está hablando ya de la destrucción de ese imperio. Viene el imperio griego. Versículo 24. Y tu poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Conquistará toda esa zona, el imperio griego. Dentro del sueño de Nabucodonosor, ¿dónde se encontraba el imperio griego? El cuerpo de los brazos era medos persa. Abajo, el dorso y piernas. y no, piernas es Roma. Pies es Roma, ¿no? Los dedos de hierro con lodo. ¿Se acuerdan? Bueno, también las piernas es Roma, ¿verdad? Es Roma. Vientre y muslos de bronce, Grecia. Grecia, vientre y muslos de bronce. Y los dedos son Roma. Versículo 25. Con tu sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, viene un tiempo que también será destruido. Y dice el último versículo que Daniel estuvo enfermo en algunos días a causa de esa visión. Capítulo 9, oración de Daniel por su pueblo. Pastor Marcelo, por favor.
Buenos días, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a pedir a Dios sea sobre nosotros. Señor, gracias Padre por este día, gracias por la oportunidad que nos das de venir hasta tu casa. Gracias Señor porque hoy también nos permitiste, Señor, tener el aliento de vida, la capacidad intelectual y de una u otra manera los medios para poder llegar aquí. Señor, te pedimos que al estudiar tu palabra, al analizar, Señor, tus sagradas escrituras, traigas revelación a nuestras vidas. Señor, este pasaje que hoy tratamos, de lo que hoy hablamos, tiene que ver con los últimos tiempos. Pero Señor, enséñanos a entender que posiblemente nos toque ver esos acontecimientos finales, pero que también, Señor, tú nos llamas y tú nos pides que estemos velando, que estemos atentos, porque hoy puede ser el mismo apocalipsis personal para alguno de nosotros y seamos llamados a cuentas. Ayúdanos a entender eso y a considerarlo y a verlo siempre en nuestros corazones. Mientras eso sucede, Señor, también te pedimos que nos ayudes a cumplir con el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿les parece, como bien tienen por costumbre, el que leamos un verso cada uno de nosotros? Son 27. Bueno, vamos a leer 2 versos cada quien. 2 versos cada quien para que lo podamos terminar de una manera rápida. Al final tengo un video con una explicación mucho mejor que la mía, entonces por eso decidí hacerlo de esta manera. Es más gráfico y más ilustrativo. Entonces, vamos a comenzar. Pastor Ricardo, como lo acostumbramos, 2 versos cada quien, por favorcito, y así sucesivamente. Capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de los siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, el siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová,
veloz sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando por presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Sí oyó? Sí. Al principio de mis ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, gracias. Bien, quisiera dar algunos antecedentes que me parecen oportunos, seguramente los han mencionado, pero quisiera yo en esta parte, por el peso de este capítulo, porque este es uno de los momentos críticos o de mayor importancia en el Antiguo Testamento, viendo a futuro. Habla, por una parte, de los acontecimientos. Me estoy yendo a estas 70 semanas de Daniel, lo voy a mencionar en unos instantes, pero lo que está diciendo ahí es un acontecimiento a futuro de gran relevancia. Es la venida de Jesús en un momento determinado de la historia, pero posteriormente también habla del anticristo, un momento para los últimos tiempos. Y cuando estaba preparando este tema me llamó la atención, en un momento lo voy a compartir algo, porque de pronto no todos somos muy dados a hablar sobre estos pasajes, me incluyo yo.
comenzaré con algunos puntos para que no tengamos miedo de lo que puede decir aquí y que nos podamos extraviar en un contexto equivocado. Creo que la Biblia es muy clara, simplemente demanda un estudio cuidadoso. Y en esa intención quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿Por qué? Porque los primeros 6 capítulos, como ya lo vieron, de Daniel, son capítulos históricos. Si ustedes ven, habla y narra ese cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Quiero puntualizar esta parte, aunque la vamos a ver, que esto existe en la historia universal. Lo que estamos leyendo tiene un dato histórico. Vamos, esto no es sacado de la imaginación. Si vamos a la historia universal, encontraremos en un momento determinado a ciertos personajes mencionados aquí en este capítulo. Eso habla de los primeros 6 capítulos, capítulos históricos. Posteriormente, los 6 capítulos subsecuentes hablan o son capítulos proféticos. Y es aquí donde encontramos el capítulo que hoy nos compete, que es el capítulo 9. Comenzaré también diciendo que Daniel es un profeta menor. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta menor y un profeta mayor? Porque les acabo de decir, este pasaje que vamos a encontrar tiene de muchísima importancia. Entonces, ¿por qué está clasificado como un profeta menor? Alguien que sepa la respuesta. ¿Cuál es la diferencia? La clasificación de los libros está clasificado como profeta mayor. Menor. Vean ustedes. Y les voy a pedir que hagan este ejercicio. Es muy fácil de identificar. No va en función del mensaje, la clasificación. Ojo, no va en función de la importancia de lo que está diciendo, sino va más bien, la clasificación que les han dado es por la extensión de los capítulos. Vayan a su Biblia y busquen Isaías, el profeta también Isaías. 66. ¿Cuántos capítulos tiene? 66. 66. Quien no lo recuerda, vaya a su Biblia físicamente y revise. ¿Cuántos capítulos tiene? Dijimos. A diferencia de Daniel, que ¿cuántos capítulos tiene? 12. Por eso es la primera clasificación, profeta menor y profeta mayor. Esa es la primera clasificación por la que quisiera yo comenzar. Repito, no tiene que ver con la importancia de lo que está profetizando, lo que está diciendo. Se mencionan constantemente al profeta Isaías, al profeta Daniel y al profeta Jeremías, que es en nuestro caso quien estudia y quien lee Daniel. Menciono estos antecedentes. También una área dentro de la teología, a ver si no las enredo, por eso al final utilizo el video para que nos pueda apoyar esa descripción mucho más gráfica. Dentro de la teología, que es el estudio de las cosas divinas, de las cosas de Dios, hay una área en específico que se llama escatología. La escatología tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos. A ver si no los enredo. Pero dentro de ese tema de la escatología hay que hacer un estudio en base a la teología sistemática. ¿Qué es esto? Ver la palabra de Dios en todo su contexto, en toda su extensión. ¿Por qué les digo esto y por qué es necesario entenderlo? Porque si no podemos tomar, como es el caso de Daniel y las 70 semanas de él mencionadas a través de una revelación, y nos podemos ahí sí perder y sacar ideas equivocadas. Entonces recapitulo, y la teología sistemática nos da esa idea de tener, o el fin de esta es formular una coherente y ordenada y racional presentación de la fe y de las creencias cristianas. Eso es la teología sistemática. Mencionaré algunas citas bíblicas y eso, en términos concretos, es lo que nos da nuestra doctrina o nuestros fundamentos de fe. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Recuerdan un momento específico en la vida de Jesús cuando Jesús está realizando su ministerio
y toma saliva. ¿Y qué hace con esa saliva? Lodo. ¿Y qué hace posteriormente? Se la pone en los ojos a una persona enferma. La teología sistemática nos habla del cómo orar por los enfermos. Yo les preguntaré, ¿en qué otro pasaje de las Escrituras se menciona esto? De orar por los enfermos así, como lo hizo Jesús. Cuando le dice que vayan a lavarse, por ejemplo. No, pero que alguien haya hecho, teniendo ahí lodo, ponérselo a alguien. Si de por sí la gente de pronto no quiere que oremos por ellos, imagínense que se acercan con el pastor y, oye, quiero que ores por mí. Sí, permítame, y voy a orar por ti. La teología sistemática nos habla de eso, únicamente ese momento específico que no se vuelve a repetir. ¿Recuerdan? Y el Nuevo Testamento está lleno de esos momentos en donde dice Jesús, y orarán por los enfermos en mi nombre, y los enfermos sanarán. Y echarán fuera demonios en mi nombre. Entonces lo que hacemos nosotros es en el nombre de Jesús. Por eso desechamos esa enseñanza de usar la saliva para orar por los enfermos. No sé si queda claro este ejemplo. Ok, ¿por qué les digo todo esto? Porque precisamente encontramos, y doy lectura para avanzar en esa intención, Daniel capítulo 9, verso 1, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Este Asuero que menciona aquí no es el mismo mencionado en Esther. Nos hablan más o menos de una diferencia de 100 años. Dice, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Decía yo, aquí hay una ubicación histórica. Esto nos habla de ese momento del primer año de Darío, que más o menos está estipulado que fue en el 538 antes de Cristo. O sea, hay una fecha histórica. Y vean lo que hace aquí Daniel, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros. Daniel no saca esto de la nada. Daniel va a una referencia histórica, va a un momento en donde algo estaba escrito y se da cuenta, dice, del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, él está entendido que falta poco para que la nación de Israel recupere su libertad. Vuelvo a mencionar esto porque es necesario entenderlo, porque aquí hay una revelación. De pronto puede llegar a nosotros gente que nos quiera revelar muchas cosas y decir, Dios me habló. Punto número 1, una de las reglas básicas de la profecía es que tiene que estar dentro de las Escrituras. El canon sagrado, o sea, lo escrito en la Biblia, se cerró y todo lo que nosotros hacemos posterior a eso es en base a las Escrituras. Ojo, porque puede haber doctrinas, puede haber predicadores de mucho renombre. Recuerdo y conozco a uno que en su momento dijo que tenía una nueva revelación. Creo que después entró en razón, alguien lo aconsejó o Dios trató con él y dijo, cometí un error, la Biblia es el único fundamento que tenemos para hablar sobre revelaciones. Entonces, aquí es importante entender esto. Daniel se da cuenta de eso y comienza en el verso 3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, en una muestra de luto, una muestra de dolor, pero no se saca esta revelación de la nada. Si algo quisiera dejarles hoy marcado, es eso. Daniel no saca algo de la nada, sino con fundamento. Si usted quiere tener revelación de parte de Dios, tiene que hacer esto, buscándole en oración y ruego, ayuno y una muestra de dolor. ¿Por qué era esa muestra de dolor? Por los pecados que había cometido Israel. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Vea cómo lo reconoce, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y me gusta cómo Daniel se pone en esta actitud, no de un santo que no se equivoca, no de un santo que no hace cosas indebidas, sino Daniel está reconociendo su pecado.
dice el verso 5. Pongan atención porque sería muy fácil aquí señalar y decir, ustedes israelitas han pecado, ustedes pueblo o nación han hecho cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. El verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. La iniquidad es pecar constantemente, hacerlo como un hábito. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Me encanta cómo toma esta actitud el profeta Daniel, incluyéndose dentro de una circunstancia a nivel nacional. Recuerde usted, los profetas en el Antiguo Testamento marcaban la condición del ser humano, pero en específico aquí habla de una condición del pueblo, de toda la nación. Verso 6, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vea cómo está esa condición de pecado nacional. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Los has echado, perdón, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Hago una pausa. Debemos de entender dentro de todas las cosas que vamos a ver el día de hoy, que aquí también hay un trato específico en este pasaje para el pueblo de Israel. Dios en un momento va a seguir tratando con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque desecharon a Jesucristo, el Salvador, el Mesías. De aquí en adelante no debemos de perder ese punto de vista, porque también el día de hoy hay confusión en cuanto al trato de Dios con Israel, y nosotros los gentiles, los que hoy formamos la iglesia, también comprada por la sangre de Jesucristo, y que debemos de entender que Dios va a tratar con su iglesia y va a tratar con el pueblo de Israel. Llegará un momento en el que los dos se unan, pero tendrán que acontecer muchos sucesos aquí incluso mencionados. Estamos en el verso 8. Ya leímos el verso 8, ¿verdad? Sigue el 9, ¿no? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Vean cómo está esta oración reconociendo el pecado por parte de la nación, pero también presentando delante del juez justo estas condiciones y diciendo, Señor, tuya es la misericordia, amplias son tus misericordias se renuevan cada día. ¿Recuerdan esos pasajes? No los vamos a leer por cuestión de tiempo. Dice, y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Cómo hablaba cómo hablaba Dios a su pueblo? A través de los profetas. Un punto también interesante aquí es que en los pueblos de Oriente, el día de hoy todavía la religión está muy, muy apegada al gobierno. Pensemos, por ejemplo, en Irán. El día de hoy ellos viven bajo la religión musulmana, pero está, se me olvidó el nombre, el líder religioso es el que dicta las normas y las conductas que el pueblo debe de regir y llevar, y eso está intrínsecamente ligado al gobierno. Pensemos que nuestra nación es totalmente diferente, en donde nuestras leyes dicen separemos el Estado de la Iglesia. En esos pueblos existe esa unión muy, muy cercana. Y les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan? Ya tiene algún tiempo, cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, ustedes recordarán que se empezó a llamar como una guerra, la mayor de las guerras, y se empezó a creer que pudiese ser, por lo que nos dice Ricardo, precisamente un acontecimiento profético. Hay quien habló de la Guerra Santa y todo eso. Y al punto que voy es que cuando se hacen las alianzas entre Estados Unidos y entra a tratar con los pueblos árabes, musulmanes, árabe y musulmán no es lo mismo, musulmán es la religión, árabe es la identidad
geográfica o nacionalista que tienen esos países. Y cuando se forman estas alianzas, hubo una sola condición, de que, por ejemplo, Arabia Saudita permitiera que hicieran bases aéreas, que permitiera el apoyo a Estados Unidos para ir contra un hermano en religión, que era Irak. Pero les ponen una sola condición. ¿Recuerdan cuál fue esa sola condición? Les dicen que Israel no se meta. Porque en el momento que Israel se meta, esta alianza se termina y todos contra todos. Y mucha gente pensó y dijo, oye, este es el principio del fin, porque efectivamente puede venir la venida del anticristo y pueden darse situaciones que en la Biblia están profetizadas. Menciono esto porque en ese momento las autoridades religiosas vieron esta circunstancia. Es importante entender eso, porque Daniel aquí está hablando de una cuestión de nación. Por eso Daniel está tan preocupado por lo que está aconteciendo en su nación. Menciono y digo que la nación o el pensamiento de una nación estaba muy ligado a su religión. ¿En qué verso vamos? En el 11. Dice, empezamos el verso así. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Recuerda usted también cuando a Jesús siempre lo perseguían los fariseos, saduceos y todos ellos? Siempre le decían, la ley de Moisés dice esto. ¿Recuerdan eso? Ok. Verso 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Está hablando de la cautividad, del ser esclavos. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Repito, aquí hay un trato específico contra el pueblo de Israel, o más bien hacia el pueblo de Israel y a su ciudad santa, Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hago este énfasis en el verso 13, dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su voluntad. Lo que está diciendo ahí, vino una consecuencia de nuestro pecado, pero al igual que Adán y Eva en el principio, no hemos buscado tu rostro para componer nuestra vida. Alguien dijo una gran verdad. Toda nuestra vida hubiera cambiado, hubiese sido cambiada más bien, si Adán y Eva se hubieran arrepentido. ¿Pero qué hicieron? Salieron huyendo. Entonces, de la misma manera aquí, Daniel está diciendo, Señor, vino esto sobre nosotros, pero se nos olvidó buscarte. Verso 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos su voz. Sigue diciendo y declarando esto. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, el cual lo tienes hoy. Hemos pecado y hemos hecho impíamente. Vean cómo Daniel, estoy yéndome rápido porque no nos va a dar tiempo. Casi estoy agotando ya el tiempo que tengo y nos falta ver ese video. Ok, dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártense ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén. Vuelve a mencionar a Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. ¿Se acuerda constantemente cómo viene ese pensamiento cuando el mismo Moisés, por ejemplo, va sacando al pueblo de Israel y dice, Señor, ¿qué van a pensar los pueblos vecinos cuando digan que nos sacaste de Egipto para matarnos ahora en el desierto? Verso 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye.
abre tus, abre tus ojos y mira, se me están saliendo los gallos, oye, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. Vean cómo está esta oración, reconociendo una vez más y no justificando y no diciendo, Señor, pero yo soy santo y yo no hago. No, Daniel está en una condición nacional y dice, por eso estamos como estamos. Dice, no estamos confiados en nuestras justicias. La Escritura dice, no hay ni uno solo justo. Dice, sino que en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Menciono solamente dos partes importantes. En el verso 10, Daniel se hace solidario de los pecados de su pueblo. Desde el verso 10 en adelante, se hace solidario, se hace partícipe y dice nosotros. Lo menciona 32 veces esta parte, nosotros. Verso 16 y 17 habla del orgullo nacional. Decía yo, la parte de la religión está muy ligada al gobierno. Y para ellos ver destruidos Jerusalén y su templo significaba todo. Quiero concluir con esta parte para que podamos ver el video. Creo que, bueno, a ver si el pastor Ricardo me da permiso, nos vamos a pasar un poquitito. Ok. Concluyo con esta primera parte antes de que entremos al video. Yo les dije algo acerca de las revelaciones y la cuestión de los profetas. Básicamente, para hacerlo muy concreto, la Biblia viene separada en dos grandes apartados. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, quien le llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Qué es la gran diferencia? La llegada de Jesucristo en el tiempo perfecto. No aconteció en un momento ni en otro, sino todo estaba perfectamente estipulado. Decía yo que de pronto a veces también nos da miedo hablar sobre pasajes que tienen que ver con profecía. Decía yo, no soy un doctor sobre este tema. Les recomiendo para ustedes que estudian la palabra, cómprense este libro. Se llama, es un comentario bíblico de Matthew Henry. Habitualmente cuando me toca exponer, pues bueno, voy a este pasaje de comentarios y me sorprendió un dato que aquí menciona. Se los voy a leer textualmente. Cuando comienza a hablar del verso 20, que es la profecía de las 70 semanas, me llamó la atención porque en todo lo que he leído de este libro es la primera vez que viene una anotación como esta. Leo textualmente, dice, el mensaje mismo es revelado y queda registrado con gran exactitud. Nota del traductor, tanto Matthew Henry como Alonso Díaz no me sirven para nada en el resto del capítulo, hablando del verso 24, desde el verso 24 hasta el 27. Aquí vienen algunas anotaciones. Pero vean lo que dice aquí, pues no captan en forma alguna el sentido de la porción. Lo que está diciendo aquí quien está traduciendo, estos que hicieron este libro, Matthew Henry, es un hombre que dedicó toda su vida a hacer este comentario, dice, de pronto lo que él dice no me convence. Y el que traduce dice, por eso, dice, para dichos versículos tomaré prestado el material de mi libro, Escatología, número 11. ¿Qué es la escatología? Lo dije al principio. Estudio los futuros tiempos. Y menciona las páginas, a la vez que recomiendo a mis lectores la lectura, entre otras, las obras, y menciona ahí unas obras o algunas citas de algunos escritores. Punto importante también, cuando hablamos de escatología, el estudio de los últimos tiempos, siempre es obligado a al menos recurrir a 3 fuentes. Ahorita vamos a ver un video en YouTube. Vi varias predicaciones. Algunas van de acuerdo, algunas otras no van de acuerdo con el pensamiento, pero cuando usted quiera ver sobre profecía, al menos revise 3 fuentes y tome un criterio. Les dejo algo muy sencillo para que terminemos viendo este video, pero
no nos asustemos de lo que dice la Escritura acerca de las profecías. Mencionábamos profetas menores, profetas mayores. Ya me han dicho algunos. ¿Me pudiesen decir si Salmos para ustedes es un libro profético? Sí, salmos proféticos. Hay salmos proféticos, en parte. Sí recordamos, por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 32, el Salmo 119. Pero para quienes no conocen, miren cómo la Escritura toda está compaginada. Por eso hablaba yo de la teología sistemática. Busquen, por favor, en sus Escrituras, Salmo 22. Ese es muy profético. Exactamente. Laurita ya nos entendió de lo que estamos hablando. Para quienes no conocen este Salmo y hoy se puedan llevar algo y entender cómo la palabra está inspirada y tiene pies y cabeza. Salmo 22 de su verso 15 al 18. Salmo 22 del verso 15 al 18. Quien lo tenga, lo puede leer, por favor. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan, repartían entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Gracias. ¿Qué está diciendo ahí? ¿De qué está hablando? El momento específico en la crucifixión. ¿Por qué miles de años antes Dios revela esto en un pasaje que no necesariamente es conocido como profético? Ahora, les voy a poner una más difícil todavía. ¿Creen que Proverbios sea un libro profético? Sí. Ya como que le dudaron. Vean cómo también Dios nos previene de algo. Y van a decir, ¿a poco eso también, pastor? Pues sí. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11. Proverbios capítulo 6. Para que vean que la profecía tampoco es algo así mega complicado y oye, necesito tener así revelación y me voy a apartar fuera de toda situación. No, la Biblia es muy, muy clara. Y si algo Dios insiste en ser muy específico y muy claro, para beneficio y provecho nuestro. Proverbios capítulo 6, y van a encontrar ahí algo profético. Proverbios 6, del verso 6 al 11. ¿Quién lo tiene? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán y gobernador ni señor, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Es profético eso? Sí, porque la hormiguita. Sin complicarnos, Dios nos dice con algo tan sencillo. Ve la hormiga. Si tú no haces algo en el tiempo en el que tengas vigor, en el que tus facultades mentales y tu cuerpo físico respondan a tus necesidades, cuando seas viejo, vendrá la calamidad a ti. Y si en ese momento te quieres poner a hacer algo, estarás perdido. Dios preocupado por nosotros. Perdón porque hoy voy a ocupar más tiempo. Este apoyo está en YouTube, en San YouTube, lo pueden buscar. Se llama Las 70 Semanas de Daniel. Ahí van a encontrar muchas predicaciones. Escogí esta por tiempo y por contenido. También la computadora no quería hablar de esto, no quería hablar sobre profecía y tuvimos problemas, pero gracias a Sebas hoy lo podemos ver. Que el Señor sea con ustedes. Daniel era un joven hebreo. Permitió que en el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, los venciera y los tomara cautivos. Algunos años más tarde, precisamente en el año 587 a.C., estos ejércitos babilónicos también destruyeron la ciudad de Jerusalén y el gran templo de Salomón. Cuando recibe esta profecía,
Daniel se encuentra en el primer año de Darío, primer rey de Medo-Persia, sobre el territorio de los caldeos. Esto es el año 538 a.C., a 68 años del destierro, cuando Dios había anunciado por medio de Jeremías que dicho cautiverio duraría 70 años. Históricamente es un momento clave. Los medos y persas acaban de derrotar al imperio babilónico y se han hecho del poder total. Daniel, aún cautivo en Babilonia, se pone a contar el tiempo y se da cuenta de que se encuentra a solo 2 años del final del castigo divino, según lo anunciado al profeta Jeremías. Dice Daniel: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. En este momento, casi llegando al final de los 70 años del cautiverio anunciado a Jeremías, a Daniel se le revela la grandiosa profecía de las 70 semanas para la llegada del Mesías. Dice el texto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, es decir, al Mesías. 70 semanas son algo más de un año, 490 días para ser exactos. Pero la profecía no se refiere a semanas de días, sino de años. De hecho, la tradicional versión de Torres Amat directamente traduce 70 semanas de años. Esta interpretación es lógica si analizamos la cantidad y magnitud de los sucesos que ocurrirían en este tiempo, y si tenemos en cuenta que, en simbología profética, cada día representa un año. Dice la Escritura: día por año te lo he dado. Por esto, 70 semanas o 70 septenas, es decir, 70 conjuntos de 7, equivalen a 490 años, y se trata de un tiempo especial que Dios concedería a los judíos como pueblo escogido, y que al final del cual se produciría la venida, ungimiento y muerte del Mesías. Por lo tanto, si pudiéramos establecer cuál es el comienzo de estas 70 semanas o 490 años, podríamos conocer cuál es la fecha exacta en que vendría el Mesías, llamado en esta profecía el Santo de los Santos. Y no necesitamos adivinar, dado que la propia profecía dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá. Es decir, que nos da el dato clave sobre el punto de partida de las 70 semanas, y es precisamente la fecha en que se ordenaría la reconstrucción de Jerusalén. Tal orden o decreto de reconstrucción que da inicio a esta profecía también se encuentra registrada en el Tanaj o Antiguo Testamento, en el capítulo 7 del libro de Esdras, quien era sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, y fue expedida por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Esta orden, dada como dijimos en el 457 a.C., es la que marca el inicio de las 70 semanas. A partir de esta fecha, el tiempo se dividiría de la siguiente manera. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, durante las primeras 7 semanas, o 49 años, se produciría la reconstrucción de Jerusalén en medio de conflictos con los pueblos vecinos. Por eso dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego transcurriría un plazo de 62 semanas, 434 años, hasta el ungimiento del Mesías. Dice la Escritura: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe
habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas en total, o 483 años. El ya mencionado decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C., por lo que partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzan el otoño del año 27 de nuestra era. Y fue precisamente en esa fecha que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Fue en ocasión de su bautismo en las aguas del Jordán. Dice el testimonio de un judío llamado Mateo: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y fue allí, luego de ser ungido por el Espíritu Santo, que Jesús comenzó su ministerio mesiánico. Ahora, la profecía de Daniel va más allá. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Lo ves? Estaba profetizado que luego de estas 62 semanas se quitaría la vida al Mesías. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y el verso 27 es más exacto aún, porque dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la última semana, 3 años y medio después de haber comenzado su ministerio, en Pascua del año 31, Jesús cumplió esta profecía, pagando con su propia sangre el precio de nuestro pecado. Y con este gran sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Está claro que el Mesías, en primer lugar, vendría a morir por nosotros. Y luego de esto, volvería para establecer su reino eterno. Isaías describió como ninguno lo que harían ustedes, el pueblo escogido, y todos nosotros, a través de nuestros pecados, con Jesús. Presta atención y dime si no, ¿de quién habla el profeta aquí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El sacrificio diario del Cordero, el de la Pascua y los de la gran fiesta del Yom Kippur, ¿no prefiguraban la muerte del Mesías en lugar del pecador? El Cordero, ¿podría pagar el precio del pecado? La profecía de las 70 semanas se estaba cumpliendo a la perfección. El tiempo asignado al pueblo hebreo estaba por concluir y llegaba el tiempo de los gentiles. Al final de aquella última semana, los judíos, no conformes con haber dado muerte al Mesías, se empecinaron en la destrucción de todos sus seguidores. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado por confesar a Cristo, y a partir de allí se desató una gran persecución contra todos los cristianos que habitaban en Jerusalén. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Al matar al Mesías y perseguir a sus seguidores, el propio pueblo judío selló su suerte. Luego de 40 años de misericordia, aquel pueblo sufrió lo que jamás pueblo alguno ha tenido que sufrir. Porque al rechazar al ungido, Dios, respetando su elección, se retiró de aquella ciudad y quedaron en manos del enemigo. En el año 70 de nuestra era, el ejército romano, liderado por Tito, arrasó con la ciudad de Jerusalén y destruyó su magnífico templo. Aún en esto se cumplió la profecía de las 70 semanas, pues claramente dicha profecía anunciaba que luego de dar muerte al Mesías, la ciudad de Jerusalén sufriría una nueva destrucción. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Jesús mismo,
días antes de su crucifixión, lloró de impotencia ante las escenas que le esperaban a su amada ciudad de Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Amigo, esa fue y es la triste realidad del pueblo judío hasta hoy. Aunque benditos por Dios, nunca han podido vivir en paz desde que crucificaron al Mesías, diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En tanto, la profecía de Daniel concluye advirtiendo que luego de la destrucción de Jerusalén vendría el desolador. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por esto, es fácil comprender que entre la muerte del Mesías y el momento en que éste obtenga el galardón, habría un espacio de tiempo en que se dejaría obrar al desolador, y recién luego de esto vendrá la justicia perdurable, cuando lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el mismo Jesús anunció que la calamidad pronunciada sobre Jerusalén sería hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Él dijo: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muy bien. ¿Me prende la luz, por favor? Bueno, ¿algún comentario? Gracias, Lara. ¿Algún comentario? Importante tradición que lo que leía era la profecía del profeta Jeremías. Sí. ¿Verdad? Que Reina Valera no lo menciona, pero... Ahí viene Jeremías. Esa porción del profeta Jeremías. Todo está escrito. ¿Qué vemos en Daniel? ¿Quién es el personaje que fue mandado para que explicara esta profecía? ¿Qué ángel? Gabriel. Fíjate la historia de Gabriel. Bueno, primero vamos a hablar de la oración rápidamente, ¿no? La oración es hermosa porque ¿qué palabras usa Daniel en la oración? Nos lo dijo el pastor Marcelo. Hemos. Se repite en varias ocasiones. Hemos. Quiere decir que él también pecó. Es un intercesor que se pone en la brecha. Entonces, él conoce la historia porque dice que estudió los libros, ¿verdad? Las palabras. Entonces, para que un profeta pueda ser nombrado profeta, ¿qué característica debe tener? Estudiar los libros, ¿verdad? O sea, nadie puede decir, el Señor me dijo esto.
Sí hay una unción profética en ciertas personas, por ejemplo, en Saúl el rey, ¿recuerdan cuando fue ungido? Que andaba buscando sus burros y que de repente lo encuentran con un grupo de profetas y dice, ¿también profetiza? Por la unción, por el ambiente que había. No es que él haya sido profeta, pero un verdadero profeta está, dijo el pastor Marcelo, metido en la palabra. Aquí está escrito, ¿ah? Metido en la palabra. Entonces, en la palabra Dios te revela la profecía. Ahora, la pregunta que hizo, ¿hay libros proféticos? Sí. ¿Y toda la Biblia no es profética? Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Es profética. ¿En qué momento deja de ser profética la Biblia cuando tú la estudias? A ver si fue claro la respuesta. ¿En qué momento dices, es un libro histórico? ¿O no encuentro la profecía? Cuando se vive. ¿Mande? Cuando se vive. Cuando no la traes a tu vida, ¿verdad? Porque toda palabra es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para redarguir, para consolar. Entonces, toda la palabra profética, toda la Biblia la tienes que traer a tu vida para que se haga profecía. A veces dices, no lo entiendo, pero ya lo entenderás, ¿verdad? Cuando la haces realidad, cuando el verbo se hace carne en tu vida. Bueno, de la oración se pone como intercesor, hemos pecado. Bueno, no nos olvidemos, y lo vamos a ver más adelante, de Gabriel. ¿Alguien me puede buscar qué significa Gabriel? Gabriel es un personaje que marca la historia, porque ¿quién le dice? Ve y enséñales. Dios mismo, enséñales a los hombres lo que ha de acontecer. Y también es el que anuncia el nacimiento de Jesucristo. Ahí vamos, eso lo vamos a ver en las 70 semanas, ¿verdad? Pero en este momento, ¿a quién le toca el capítulo 10? ¿A quién? Bueno, aquí va. ¿Puedo ver lo que significa? Sí. Gabriel es un nombre de origen hebreo. Este es el nombre de uno de los arcángeles y cuyo significado es fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Varón de Dios. Cuando Gabriel, un ángel, se aparece al hombre, ¿qué le sucede al hombre? Dice que en el capítulo anterior, en el 8, dice que se enfermó, ¿verdad? En este, ¿cómo estuvo? Le trajo un mensaje. Estuvo con miedo y temor. Y ya vamos a ver qué pasa con el ángel. Entonces cuando dice, se me apareció un ángel, pero ¿cómo? Ya, no, tiene que haber algo en tu vida muy fuerte para que sea realmente un ángel, ¿verdad? Es que el ángel no. Cuando el ángel se aparece, lo vamos a ver en el capítulo 10 y en el libro de Apocalipsis también, cuando se aparece el ángel. Y cuando se aparece el ángel con Zacarías, ¿qué le pasó? Se quedó mudo. O sea, algo sucede en tu vida muy fuerte. No nada más es de que andas viendo ángeles por donde quiera, ¿no? Capítulo 9. Entonces, hemos, y te habla de los pecados del pueblo. Nos hemos apartado. Y de repente dice, tuya, el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia. Nuestra es la confusión. Nosotros estamos confundidos totalmente. Pero tuya es la justicia. 10. Oh Jehová, nuestra es la confusión. 8. 9. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia. Nosotros no obedecimos la voz de nuestro Jehová, de nuestro Dios, ni sus leyes. Todo Israel, aquí habla de toda la humanidad, traspasó la ley apartándose para no obedecer. Versículo 11, ¿quién me lo lee, por favor? 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tomamos en cuenta la ley. ¿Se acuerdan del sábado las palabras vanas? Se amotinan la gente y declaran palabras vanas, sin sentido, traspasan la ley. Hay palabras. El sábado vimos las preguntas proféticas, ¿no?
preguntas proféticas. Traspasaron la ley. Todos nosotros, dice, ¿y están escritos en el libro de la vida? ¿Las maldiciones? Sí, ahí están. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice, si Daniel está diciendo, tú eres justo, ¿qué es lo que está aplicando Dios? Sí, la justicia, nada más. También ahí vemos que lo que se profetizó en Moisés se estaba cumpliendo. Lo está declarando Daniel. Esto es lo que tú nos dijiste que nos pasaría y nosotros no obedecimos. Ahora, lo mismo pasó en Noé, arrepiéntanse. Lo mismo está pasando ahorita. Vendrá el Mesías con justo juicio. No, ¿cuándo será? Un pecadito no es problema. Vendrá el Mesías. Esto es lo mismo, es la misma historia. ¿Está escrito? Sí. Versículo 12. Y Él ha cumplido la palabra que nos habló. Versículo 13. ¿Quién me lo lee? Conforme a este escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. No hemos implorado. O sea, no hay quien se arrepienta. No hay quien diga, perdóname Dios, hemos pecado. Y a partir del versículo 15, fíjate cómo inicia. Ahora pues, o sea, ya de todo lo que he descrito, dice Daniel, de todo lo que ha pasado, ahora pues. ¿Qué significa ahora pues? En este momento. Señor, ya te declaré todo. Ahora pues. Las cosas van a cambiar, quiere decir. Ahora pues, te pido, fíjate. Por causa de esto, ahora pues, versículo 16, conforme, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Ahora pues, conforme a todos tus actos de justicia, ¿cómo lo veía Daniel? ¿Justo? Sí. Ten misericordia, ¿no? Fíjate qué oración tan hermosa. Ahora pues, por todos tus actos de justicia y por todo lo que te he declarado, porque justo eres Jehová, dice versículo 17, otra vez, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Y versículo 18, ¿quién me lo lee? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Fíjate, qué hermosa oración. ¿A dónde está llevando a Dios en esta oración? A que vea cómo nos tiene. Como si nosotros oráramos por nuestro pueblo de México y le dijéramos, Señor, mira, hemos pecado, nos hemos olvidado de ti. Somos un pueblo que se olvidó de tus mandamientos, se olvidó de tu amor, de tu misericordia. Y tú lo que has hecho es justicia, nos has dejado a la maldad. Por eso hay abortos, 213,000 abortos, más fosas comunes, otras 500,000 personas que no encuentran. Ahorita hay violaciones. Esto es lo que nos pasa, porque nosotros hemos traspasado tu ley. Ahora pues abre tus ojos y venos cómo estamos. Se acabó la paz, ya los niños no salen a las calles, ya la niñez se perdió, ya no juegan. Nosotros somos pecadores. Y fíjate como si estuviera tocando el corazón de Dios, Daniel, con esta oración. Y el 19, ¿me lo puedes leer como si fueras tú, Daniel? Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Híjole, ¿cómo termina? Perdóname, Señor, perdóname. ¿Alguna vez te has hincado y le has dicho, perdóname, Señor? Perdóname por amor a ti. No tardes, Señor. Tu nombre sea invocado sobre todo este pueblo. Es una oración que le llega a cualquiera.
nos llega a nosotros. Bueno, imagínate Daniel en ese momento, cómo le llega al Padre. Como si tu hijo te estuviera hincado contigo y te dijera, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y estaba llorando cuando estaba llorando. Angustiado. Por eso la oración de Daniel es tremenda, toca los corazones de Dios y Dios le muestra lo que viene, las 70 semanas. Y aquí viene Gabriel. Por ejemplo, podemos hablar de 70 semanas de la destrucción de Jerusalén, del templo, que se cumple, ¿verdad? Podemos hablar de que acaba 70 años ahorita, acaban de nombrar, el año pasado creo que Estados Unidos, Jerusalén como capital, ¿no? La restauración. Pero podemos hablar de las 62 semanas que nos habla. Son más o menos 420 años, algo así, ¿no? ¿En dónde se cumplen esas 400 y tantos años? ¿Se acuerdan de el tiempo de el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías? ¿Sí? ¿Cuántos años hubo silencio? Más de 400 años, 62 semanas, hasta que viene el ángel Gabriel. Y entonces habla con un hombre que estaba en oración. ¿Quién era? Zacarías. Lo mismo que estaba haciendo Daniel, orando. Aquí viene el ángel Gabriel después de los 400 años y Gabriel, y ahí inicia la restauración o la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la preparación de un hombre que venía a preparar el camino del Señor, que es Juan el Bautista. ¿Con qué espíritu viene Juan el Bautista? Con el espíritu de Elías, ¿verdad? El arrepentimiento. ¿Qué está haciendo Daniel? Arrepentimiento, ¿no? Perdónenos, arrepiéntanse. Por eso Juan el Bautista viene con un espíritu profético de Daniel o de Elías, ¿no? Traen ese mismo sentir y empieza a restaurarse ese templo. Posteriormente vemos la muerte de Cristo, bueno, el nacimiento más bien cuando Gabriel viene con María, viene el mismo Gabriel. O sea, Gabriel es un personaje de toda la historia, como si él nos estuviera anunciando todas las cosas, más bien ayudándonos, como si fuera el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿A qué viene? A enseñarnos, ¿o no? Todas las cosas. ¿Quién le ordena? Dios mismo, es Él mismo. Dice Jesús, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué nos va a hacer saber? Viene el Espíritu. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace saber el Espíritu Santo? Dijo Marcelo, que busquemos 3 notas, ¿no? Bíblicas. ¿Qué nos hace saber? Nos hace escudriñar. Entonces, no te vayas por la primera. Por ejemplo, el mensaje de, ¿cómo se llaman que tú lees? ¿Este libro? ¿De quién? ¿Qué dicen ellos? No encuentro interpretación, ¿verdad? O sea, es sincero. Hay cuestiones que no se les da a uno, pero entenderemos después si seguimos escudriñando la palabra. Entonces, la clave de esto es permanecer en la palabra. Eso es todo. Y siempre nos lo va a decir la palabra, la Biblia va a decir, busca, escudriña. ¿Qué dijo Jesús? Busquen lo que dicen las profecías. Porque ellos hablan de mí. ¿A qué vino a hablar Gabriel? A Daniel, del Mesías. ¿A qué vino a hablar Gabriel a Zacarías? Del Mesías. ¿De qué viene a hablar el Espíritu Santo a nosotros? Del Mesías. Todo está en el Mesías. Por eso el Salmo 2, vámonos allá rápidamente antes que se me olvide,
Salmo 2. ¿Quién lo tiene? Versículo 11 y 12, ¿quién me lo lee? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Honrar a quién? Al Hijo. ¿Es un salmo profético? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Honrar al Hijo. ¿Cómo lo vamos a honrar? Obedeciendo su palabra. ¿Verdad? Si no lo honramos, ¿qué sucede? Aquí está. ¿Y qué es eso? Se enoja el Señor, el Padre. ¿Por qué? Porque Daniel describe al Hijo. Aquí nos pasaron un video de la película La Pasión de Cristo. Entonces, si es su Hijo, el que murió por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No hay de otra. Todo está en el Hijo. Ahora, ¿lo honramos todos? ¿Todos lo honramos? Fíjate que lo dice la Escritura. Estarán dos y uno se irá y el otro se quedará. Si somos aquí 15 personas, Somos los que nos quedamos. ¿seremos todos los que nos quedamos? Somos un remanente. Estamos en la sala de espera. Yo les digo, hace unos días estaba yo en un taller y estaba yo con Elcita y de repente ya no la vi. Y dije, ¿sería el arrebatamiento? Y resulta que Empezaste a temblar. sí, me puse a pensar, así va a ser. De repente ya no la voy a ver, ¿verdad? Ya no vamos a ver a alguien. Y dice, ¿qué pasó? O no nos van a ver, ¿verdad? Eso es profético. Más bien alguien no nos va a ver. Alguien no nos va a ver. Bueno, al rato llegó con unas chalupas que se había metido. Pero entonces, esa es la palabra de Dios. La clave está en las 70 semanas, en cosas que no podemos entender realmente, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que es honrar al Hijo. Vemos a un Daniel. Ahora, ahí bien les va. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando está describiendo esto? Sí, le dice que ya habían pasado 70 semanas, ¿o no? 68 años habían pasado del cautiverio. Sí, fíjate, si dice él. Y él ya había nacido cuando se lo llevaron al cautiverio, entonces tenía más de 70. Dice que era un jovencito. Cuando ve la primera visión de el sueño de Nabucodonosor, tenía 17 años, pero ya tenía unos 3 años que había estado ahí. Entonces tenía 14 cuando fue llevado al palacio. 14 más 68. 14 más 70, porque dice que empieza el cumplimiento. ¿Cuánto es? 84 años cuando esté aquí. ¿Cuántos años tenía Juan en la isla de Patmos? 90, ¿no? Más de 80, ¿ah? 80 y tantos. Algunos dicen que casi llegaba a los 90, otros dicen que tenía 82 años. A las personas ancianas se les muestra grandes cosas. Personas ancianas físicamente, pero grandes en el espíritu, que han permanecido. Hice una pregunta el otro día, Ofelia, a ver si Daniel fue eunuco, ¿verdad? Isaías 56 o 53, a ver, búsquenmelo por favor. ¿56? Sí. A ver si... En el diccionario bíblico dice que los hicieron eunuco a él y a sus familias. Así es, pero hay que encontrarlo. Eunucos. Nenucos, eunucos. Son diferentes cosas. A ver si está. Bueno, se los dejo de tarea, pero hay en Isaías 56 o 53. Bueno. ¿Qué es lo que dice? Dice que cuando fueron llevados estos jóvenes,
se hicieron eunucos. Los hicieron. Por eso Inicial nunca se casó. Es el 56.3. 56.4, ¿no? Dice, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan. Ahora, dice que el 3. El 3 y 4. A ver, ¿me lo lees? Dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartaré totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Y dice el 4, porque así dijo Jehová, No. a los eunucos que guarden mis días de reposo. No, hay otro versículo. Perdón, pastor, es Isaías 39, 6 y 7. Dice, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Verso 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey. Ese es. Gracias. Ese. Gracias. Ya, el 59, ¿eh? Es 39. ¿Mande? El que buscaba es 56.3. A ver, ¿qué dice? Dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy. No, pero realmente es aquel. Donde dice que fueron llevados. Ahora tiene 80 y tantos años y tiene una experiencia espiritual. ¿Y cómo está su cuerpo? ¿En qué momento? ¿Cómo está su cuerpo? No, más bien su estado de ánimo. Por eso, miren, cuando la presencia de Dios llega a una persona, lo vamos a ver mañana, dice primero en el capítulo anterior estaba enfermo, y luego aquí estaba con temor, tenía miedo. ¿No? ¿Cómo? Quebrantado, estaba tirado en el suelo. Cuando realmente llega el Espíritu Santo y alguien ves que está tirado o nos caemos o sentimos, pero ¿qué pasa con nosotros? Que nos levantamos. Que nos toca el Señor, ¿no? Nos levanta. Aquí hubo profecía, ¿o no? Hubo cosas grandes. Zacarías se quedó mudo. Porque Daniel cuando estaba en el anterior, en el 8, él estaba ya caído, ¿no? Y llegó el ángel y lo tocó. Estaba sin fuerzas, dice, estaba sin fuerzas. Y duré enfermo muchos días a causa de ese momento. Y este es el detalle. Los moveres del Espíritu Santo son transformadores de hombres. Te van a cambiar la vida. No son nada más yo, todo el mundo se cae y todo el mundo, no, son transformadores personales de vida. Los demás son emociones de la gente. Cuidado con las emociones, sí las emociones tienen que estar a flor de tierra, pero los toques son diferentes, ¿eh? Es que yo tuve una revelación, pero ¿qué transformas? ¿Qué cambios hay en esa persona? Sí, ¿soy claro? Sí. Cuidado con estos moveres. Cuando Dios realmente habla, va a cambiar la vida de las personas. Totalmente. Cuando vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ¿qué sucedió? ¿Se cayeron? Empezaron a hablar otras lenguas y dieron la vida por... ¿Cambiaron? Salieron a dar la vida. Lo que decía el video de Esteban, ¿no? O sea, de ahí en adelante empezó la diáspora, ¿no? O sea, la predicación también del Evangelio en todos los rincones. Aquí a Daniel tarda 80 años para tener ese toque divino. Como decía Enrique Iglesias en una canción, en esa experiencia religiosa, ¿no? O sea, sí llegó el momento en el que tuvo ese éxtasis de la profundidad de lo que le estaba siendo revelado. Cuando es Dios realmente, cuando no son tus emociones, todo cambia. ¿O no? Todo cambia. Son toques personales. Cuando no, nada más te sientes bonito y al rato te vas a echar unas copas. No pasa nada. Entonces, cuando Dios habla, es otro mundo. Cambia tu forma de pensar, tu espíritu.
Podrás tener 30 años, 50 años en el Evangelio y no has tenido realmente el toque. Podrás haber sentido bien y emociones, pero no el toque. El toque del Espíritu Santo te transforma totalmente. Entonces busquemos ese toque, ¿no? ¿Cómo? Busquemos en la palabra, oración y ayuno. ¿Esa es la clave? Esa es la clave. ¿Son toques personales? Sí. Bueno, ¿algún último comentario? Yo solamente menciono Ricardo, de todos los que vimos, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, cuando dice ahí que tu sangre sea sobre nosotros, cuando Jesús es crucificado, está en Mateo 26, me perdió, pero solamente voy a ese comentario, cuando el pueblo dice que tu sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Platicando con algún teólogo, dijo eso se cumplió, y específicamente un momento histórico, cuando Hitler mata a más de 6 millones de judíos. Y en tiempo de la persecución. Ahora, ¿quién mata a Cristo? Los judíos. ¿Y los gentiles? ¿También? ¿Los romanos? ¿Quién enterró la espada? ¿Un gentil? ¿Verdad? Ahí entierra la espada. ¿Quién se burla de él? Los romanos. El que se lava las manos es Pilatos. Pero el pueblo romano también lo mata. Y el pueblo judío echa la culpa a él. Por eso el pueblo judío actualmente no puede reconocer a Cristo. Bueno, está escrito también en Romanos, ¿no? Que hasta que al final de los tiempos ellos lo reconocerán. Entonces, pero todos se echan la culpa. Ahora, su sangre sea sobre nuestros hijos. Fíjate lo terrible que declaración. ¿Quién les pidió que lo declarara? ¿Alguien les dijo, a ver, tú échate la culpa? El hombre cae por su propia boca. Por eso cuidado, dice el apóstol Pablo, hay que aprender a refrenar la boca, la lengua, ¿eh? Porque la lengua mata. Entonces, imagínate lo que dijeron. ¿Viste cómo estaba la muerte? ¿Cómo tembló la tierra? ¿Cómo? Su sangre sea sobre nosotros. Muy machitos. No supieron lo que hicieron, lo que dijeron, ¿verdad? Entonces las consecuencias las siguen pagando, ¿sí? Es el pueblo elegido de Dios, pero siguen muriendo. Y siguen peleando contra ellos, ¿verdad? Por eso hiciste referencia de la guerra del Golfo Pérsico. En el momento que se levante Israel a pelear o a conquistar otros pueblos, en ese momento se acaba Israel. Lo que hace Israel nada más es protegerse. No va a ir a conquistar. Los conquistan en el área económica. Bueno, acuérdense que terminamos ¿cuándo? El viernes. Y luego vamos a tener una semana de descanso y luego vamos a entrar con el libro de Hebreos, por favor. ¿Mande? No, vamos a venir en la mañana, una semana. ¿Otra vez te vas de vacaciones? Estás de vacaciones. Otras vacaciones. La semana que entra tenemos... Esa será la semana de Ricardo. Sí. Bueno, Padre, te damos gracias por este momento. Ayúdanos a interpretar tu palabra, Señor, porque es hermosísima tu palabra. Porque nos guía, nos redarguye, nos lleva, Señor, a conocerte más y a amarte más sobre todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.